el Padre y yo somos uno, ¿sí? El Padre y yo somos uno, pero el Padre es más grande que yo, ¿sí? Y esto también implica que yo mismo soy más grande que el concepto que tengo de mí mismo. Entonces, cuando yo utilizo el principio que Jesús me dio, crean que ya han recibido, me suavizo, dejo a los demás fuera de la ecuación porque yo soy y estoy recibiendo lo que hago dentro. Entonces me suavizo, cristifico, cristalizo mi energía, me santifico a mí mismo. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Esto no tiene nada que ver con hacer el bien tal como el mundo define la palabra, nos dice Neville. Me gustaría aclarar que cuando decimos que Dios no está separado del ser humano, ¿sí? No significa que no haya más allá que nosotros, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? El Padre y yo somos uno, pero el Padre es más grande que yo, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Jesús nunca habló de un Dios separado del ser humano, ¿sí? Nos referimos a el Dios juez, podríamos decir así, el Dios juez, el Dios observador, el Dios que te está mirando a ver qué hiciste o qué no hiciste, ¿sí? A eso se refiere. Jesús nunca habló de un Dios separado del ser humano que me esté observando, que me esté calificando, ¿sí? No porque no haya más allá que nosotros, ¿sí? Lo que intenta decir Neville es que Dios es una conciencia de ser sin forma, que se concibe ser lo creado, ¿sí? Por eso él decía, el pecado como tal no puede existir porque eso implicaría que Dios se separó de su creación, ¿sí? Y eso no es así. Por eso él decidió utilizar la palabra imaginación, ¿sí? Por eso él decidió decir que Dios no creó al hombre, sino que se convirtió en el hombre porque es una conciencia de ser sin forma y la conciencia individual de ser de cada individuo es Dios. Es decir, que yo soy el poder operante, ¿sí? A través de la mente, a través de lo que acepto o creo como cierto, ¿sí? Me estoy dando a mí mismo las experiencias de mi vida, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Dios no está separado del ser humano, nos referimos a que Dios no te está mirando, uy, hizo esto, uy, no hizo lo otro, no, está dentro de mí. El Padre y yo somos uno, ¿sí? Y la conciencia de ser sin forma es mi ser eterno. El Padre dentro de mí hace las obras. El Padre dentro de mí me pregunta a cada momento del tiempo, ¿quién dices que soy yo? Y según tu creencia, según tus pensamientos y sentimientos, te es hecho, ¿sí? Porque si vamos a lo que es, Jesús, para las personas de su entorno, ¿sí? Él estaba pecando, porque para las personas de su entorno decir
o que un hombre diga ser Dios era algo como muy, ¿no? Como muy extremo de decir, wow, no, se está yendo, ¿no? ¿Y qué te dice Neville? Al Padre dentro de mí no le interesa la opinión del hombre. El Padre dentro de mí es mi conciencia de ser y según mi creencia me es hecho. Según mi creencia me es hecho. Entonces, Jesús, a pesar del que el pensar social, el Hijo del Hombre, le dijera que él estaba blasfemando, le dijera que un hombre no se podía concebir ser Dios, ¿sí? Jesús resucitó en su estado deseado, porque el Padre dentro de mí, ¿sí? Actúa de acuerdo a lo que yo estoy haciendo dentro. Como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces, Jesús recibió directamente proporcional a lo que él creía de sí mismo, a su concepto de sí mismo. Entonces, lo que estamos diciendo con que Jesús nunca habló de un Dios separado del ser humano, quiere decir que nunca habló de un Dios que te está mirando, que está evaluando si esto es malo o es bueno. ¿Sí? Como decía Neville, a la vida no le interesa si vos te percibís o te concebís rico o pobre. Te recompensará eternamente con lo que creas que es cierto. ¿Sí? Entonces, el Padre, el yo soy, es impersonal. ¿Sí? No hace acepción, no hace distinción de personas y yo me estoy dando a mí mismo lo que creo que es cierto. Entonces, cuando levanto al Hijo del Hombre, cuando cambio mi concepto de mí mismo, ¿sí? Me despego de la conciencia colectiva, ¿no? Y empiezo a establecer mis propias pautas de patrón de pensamiento, es que empiezo a notar que yo soy él, ¿sí? Yo me estoy dando a mí mismo lo que creo que es cierto. Y cuando yo utilizo el principio que Jesús me dio, crean que ya han recibido, y me despego de la conciencia colectiva, del pensar social, asumiendo algo distinto, me doy cuenta de que yo soy él, que estaba recibiendo lo que creía que era cierto.